Mamá, ¿me prendes esta luz? Bueno, qué bueno que ustedes están en este momento con nosotros. Vamos a estar leyendo y escudriñando la escritura. Vamos a empezar a leer en familia precisamente todo lo que tiene que ver con el libro de Apocalipsis en el capítulo 1. Entonces empecemos orando. Gracias, Papito Dios, por esta oportunidad que nos das de Gracias, reunirnos Señor. para hacer este devocional familiar, aquí también en línea. Declarando, Señor, que el Espíritu Santo Así es, está, Señor, paseándose en este lugar y en cada Glorificado uno de eres los tú, lugares donde se están conectando en este Alabado momento, sea tu nombre. sabiendo que queremos alabar y honrar el nombre poderoso de Cristo Jesús, Así es, Jesús. declarando que el Espíritu Santo de Dios está en Alabado sea tu este nombre, lugar, Dios. está en cada una de las casas, Señor, de todos los que se Bendito conectan, y Señor alabado es tu Jesús, santo nombre. declarando que la paz que sobrepasa todo entendimiento llega a nuestros corazones, que tú alejas de nosotros Alabado sea el tu temor, la angustia, y más bien nos abrimos, Gloria, Señor, y gloria a abrimos Dios. nuestra mente, nuestro espíritu, a lo que tú nos quieres enseñar en este momento, Gracias, Cristo Padre Jesús Santo. de la gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estábamos hablando precisamente en la transmisión anterior la importancia de levantar un altar familiar donde estemos todos reunidos, usted con sus hijos, con su esposa, compartiendo la palabra, orando juntos en este entonces. Es el tiempo de restaurar el altar de Dios familiar. Vamos a empezar a leer y a estudiar, a escudriñar la palabra en el libro del Apocalipsis. Entonces dice bien claramente, cuando usted tiene la palabra de Dios en su mano, en capítulo 1 empezamos a leer y dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Hay mucha gente que tiene temor de leer el Apocalipsis. Hay personas que dicen, no, eso no es conmigo, me da terronera, yo no entiendo este libro. Pero debemos entender que la palabra Apocalipsis viene de la palabra apocalipsis en lo que es pues, el griego, y habla precisamente que el Apocalipsis es la revelación que el Señor hace a su iglesia, a sus siervos, ¿verdad?, sobre las cosas que deben suceder pronto. Una cosa es hablar del don de la profecía que Dios ha dado a su iglesia. Dios ha constituido en su iglesia pastores, maestros, apóstoles, profetas. Me falta uno, bueno, ustedes me dirán después. Evangelistas, perdón. Entonces, dentro de esos 5 ministerios, pues fluye el don de la profecía en el profeta. No significa que de pronto un pastor no dé una palabra de profecía. Pero lo que estamos hoy tratando es precisamente lo que tiene que ver con lo que es la profecía escrita. Dice acá, ¿cuál es la finalidad de leer, por ejemplo, el libro del Apocalipsis? Saber qué es lo que Dios le revela al mundo y en especial a la iglesia, cuáles son sus planes de las cosas que deben suceder pronto. En el mundo, la gente común y corriente, y en general el mundo lo que quiere es saber qué es lo que les depara el futuro. Entonces usted ve la gente buscando leer el horóscopo, buscando que le lean la taza de chocolate, que le lean el cigarrillo, el tabaco, todas esas cosas, que le lean la mano, ¿verdad? Porque la gente quiere saber qué es lo que le depara el futuro, la gente quiere saber qué le va a pasar el día de mañana. Lamentablemente el hombre natural consulta todas estas fuentes y no va a la fuente real para saber qué es lo que le depara el futuro. Y nosotros podemos saber qué es lo que le depara el futuro al hombre a través de leer precisamente las Escrituras. Entonces dice acá que el Señor es la revelación de Jesús, no es la revelación de un hombre, no es la revelación de una persona en particular
es la revelación que Dios ha dado a través de su palabra que está escrita. Por tanto, entonces no podemos nosotros adicionar más de lo que está escrito, porque la misma palabra de Dios se interpreta a sí mismo. La misma palabra interpreta lo mismo, lo que dice con la misma palabra del Señor. Entonces dice acá que de las cosas que deben suceder pronto, hacia el futuro. Recordemos que hay un principio muy importante cuando leemos la profecía, es que Jesucristo es ayer, hoy y por siempre. O sea que estamos viendo que la profecía bíblica tiene un cumplimiento en el pasado, en el presente y hacia el futuro. Hay personas que solamente se han quedado con la interpretación, por ejemplo, del pasado, ¿sí? Y no ven hacia el futuro. Dice que hay muchas cosas ya pasaron, pero nosotros como creyentes debemos saber que, como teniendo este principio de que el Señor es ayer, hoy y por siempre. Entonces la declaró enviándola por medio del ángel a su siervo Juan. Cuando Juan escribe el libro del Apocalipsis, Juan está en la isla de Patmos, había sido desterrado, estaba como todos los apóstoles, muchos de ellos fueron martirizados, fueron quemados, fueron crucificados hacia abajo, por ejemplo, sufrieron como mártires. Pero Juan fue de los pocos, digamos el único, de los apóstoles que murió en una de edad avanzada. Por tanto, entonces dice que la declaró, Dios la reveló, Dios la revela a través de Jesucristo, a través de su ángel, y Juan la escribe, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Claro, porque es que Juan fue un testigo ocular como apóstol del ministerio de Jesús. Dice que es bienaventurado el que lee y el que oye, y en los que oyen las palabras de esta profecía. Usted es dichoso. Bienaventurado quiere decir dichoso. Usted es bienaventurado cuando lee el Apocalipsis. Usted es bienaventurado cuando usted estudia la profecía bíblica, ¿sí? Y cuando oyen las palabras de esta profecía. Y no solamente las escuchan, sino que las guardan en su corazón y guardan las cosas escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Los tiempos los determina Dios. Nosotros no podemos decir es que esto va a pasar ya el 1 de abril, va a caer esta trompeta, se va a dar esta trompeta. No, lo que la revelación de Dios es progresiva. La revelación de Dios es, Dios nos muestra las cosas y va acomodando a los tiempos de Él. El Señor, los discípulos le dijeron en Mateo 24, le hicieron 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Y el Señor dijo, no os compete a vosotros saber los tiempos. Nosotros lo importante que debemos saber a través del estudio de la profecía del Apocalipsis es saber qué eventos van a ocurrir. ¿Cuándo? No, exactamente no lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Para complementar esto dice Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice, pero tenemos también la palabra profética más segura. La palabra profética es una palabra segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana sale en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir eso? Que la revelación de la profecía bíblica, cuando la empezamos a estudiar y a leer, decimos, esto como que no lo entiendo, eso como está oscuro, pero Dios poco a poco te va revelando en tu corazón precisamente qué es lo que significa lo que está hablando la Escritura. Dice aquí Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir. Ahí está precisamente el espíritu de la profecía, del que es, el que era y el que ha de venir, pasado, presente y futuro, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Cuando hablamos de esos 7 espíritus, estamos hablando del Espíritu Santo. Eso lo leemos en el libro
de Isaías cuando habla espíritu de sabiduría, de conocimiento, bueno. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el cual nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre. O sea, está diciendo que este mensaje es dado a la iglesia, a las iglesias de Asia, pero también a nosotros como iglesia, ¿verdad? ¿De quién es el que está dando este mensaje? Lo está dando precisamente nuestro Señor Jesucristo, que es el testigo fiel. Número 2, es el primogénito de los muertos, o sea que Él fue el primero de la resurrección. Nadie ha resucitado de los muertos, solamente Jesús ha resucitado, ¿verdad? Hay grandes líderes de grandes religiones que se han levantado, ellos murieron, pero quedó hasta allí. En cambio nosotros sabemos que Jesucristo ha resucitado de los muertos, que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Usted tiene que saber quién es usted en el Señor. El Señor nos ha constituido a nosotros como reyes y sacerdotes. Por tanto, entonces, ¿qué hace el sacerdote? Levantar oración a Dios. Como hacía en el Antiguo Testamento, ellos ofrecían sacrificios de bueyes, de carneros, y hoy en día nosotros como sacerdotes de Dios, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y ofrecemos sacrificios agradables al Señor. ¿Cómo? A través del ayuno, a través de la oración, de separarnos del mundo, de la lectura de la palabra. Dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron. Y cuando hablamos de que los traspasaron, estamos hablando del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque entregó a Jesús en manos de inicuos para que Jesús fuera crucificado. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y eso está hablando hacia el futuro, cuando el Señor venga nuevamente, ¿verdad? Y entonces el mundo hará lamentación. ¿Por qué? Porque le rechazaron. La palabra de Dios ha sido predicada, ha sido anunciada, pero el hombre no ha querido creer el mensaje de la palabra de Dios. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. O sea, y eso tiene que ver con la profecía, porque Él es el que determina el fin. Nosotros no somos los que decimos, no, es que ya se va a acabar el mundo. Hoy en día mucha gente está hablando diciendo, es que con esto se va a acabar el mundo ya. No, Dios es el que determina el final de las cosas. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, lo que estamos hablando, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Qué significa? Que y lo vemos en Mateo 24, que una de las señales que se da antes del fin de las cosas es la persecución. En ese entonces Juan había sido perseguido y estaba recluido en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios. Y esta cuarentena que estamos viviendo es como si el Señor nos tuviera precisamente en esa isla de Patmos. Nos tiene reservados, ¿para qué? Para guardarnos de este turbión, de esta peste que está en medio de todo el mundo. Como el pueblo de Israel estuvo en medio de Egipto, vinieron las plagas y sobre todo vino la plaga de la muerte de los primogénitos. Venía el ángel de la muerte pasando por todo Egipto, pero los israelitas habían recibido la orden de ¿qué? De colocar la sangre del macho cabrío alrededor de los dinteles de la puerta para que el ángel de la muerte pasara de largo y no entrara a las casas de los israelitas. Hoy en día también nosotros como pueblo de Dios sabemos que la sangre de Cristo Jesús está sobre nuestros hogares y la peste no va a llegar a nosotros. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Mire qué importante es estar en el Espíritu, porque el apóstol Pablo habla en el libro de los Romanos que tenemos una lucha contra la carne,
los deseos de la carne se sobreponen sobre los deseos del espíritu. Entonces Pablo dice que vivamos en el espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Cuando usted está en el espíritu, usted es más sensible a la voz de Dios, a la revelación de Dios. Y Juan estaba precisamente en el espíritu, estaba en el día de reposo, estaba en oración, estaba en búsqueda de Dios. Y entonces Dios le habló y le muestra esta revelación del Apocalipsis. Dice, escribe, le dice, yo soy el alfa y el omega. ¿Quién está diciendo? Está hablando Jesús. Y yo soy el primero y el último. Dice además, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias. Juan recibió la orden de escribir un libro, que es el libro del Apocalipsis. ¿Quién lo dice? ¿Quién le ordenó? El Señor Jesucristo. ¿Qué más dice? Mensaje para darlo a las iglesias que estaban en ese momento conformadas. Pero no solamente es para esas iglesias, sino para toda la iglesia cristiana. Y me volví para ver la voz del que me hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Recordemos que un candelero significa la luz de la palabra. Significa lámpara es a mis pies tu palabra, dicen los salmos. El número 7 simboliza ¿qué? El número de perfección de Dios. Las 7 brazos significan también las 7 iglesias que están en ese momento. La lámpara siempre debe permanecer encendida. ¿Qué significa? Es una iglesia que es como las vírgenes que tienen su lámpara llena de aceite y que está encendida. Y en ese momento como iglesia nosotros tenemos que estar ¿qué? Encendidos. Este es el tiempo de consagración a Dios. Este es el tiempo de buscar de Dios. Este es el tiempo de avivarnos espiritualmente. Por eso es que estamos haciendo este tipo de devocionales y de estudios alrededor en familia, y es la invitación para cada uno de ustedes. Reúnanse en familia a leer la palabra, reúnanse, hagan un altar familiar precisamente para que se aviven, para que la llama del Espíritu Santo fluya en medio del hogar, fluya en cada uno de nosotros, y estemos atentos a la palabra de Dios. Entonces dice acá, y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es ese? Jesús. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, y que representa la riqueza que tenemos en el Señor. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, y esto representa precisamente la santidad. Mire, yo no espero la hora de estar en la presencia del Señor y contemplar su hermosura, ver sus vestidos blancos, ver la santidad que hay en Él. Esa es la descripción que estaba teniendo precisamente Juan en la revelación que le da a través del Espíritu Santo. Y además de eso, sus ojos como llama de fuego. ¿Sabe por qué eso de la llama de fuego? Porque el fuego penetra, el fuego, la mirada del Señor nos cautiva. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Indiscutiblemente que la palabra de Dios, cuando usted escucha un estruendo, es un sonido fuerte. La palabra de Dios es un estruendo. La palabra de Dios, imagínense que cuando estaba el pueblo de Israel delante del monte Sinaí, ellos escuchaban como unos estruendos en la parte de arriba, y era la voz de Dios que se manifestaba, y entonces el pueblo de Israel dijo, no vayas con, no queremos subir con, ve tú mejor sube, porque es que no podemos soportar la voz de Dios. Y dice acá, tenía en su diestra 7 estrellas, y en su boca salía una espada aguda de 2 filos, que es la palabra de Dios, y su rostro era como el sol, como resplandeciente, como cuando resplandece con fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies,
Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Nos está diciendo en el libro del Apocalipsis: no temas leer mi palabra, no temas leer y escudriñar la escritura y el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque yo soy contigo. El propósito de la enseñanza de Dios es para nosotros, para su iglesia. No debemos tener temor. Dice: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es desde la eternidad hasta la eternidad. Murió, fue crucificado, murió, pero resucitó al tercer día. Es un Dios, nosotros servimos a un Dios vivo. Dice aquí: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Sabe una cosa? Que nosotros antes de venir al Señor teníamos temor a la muerte. Hoy en día no, porque tenemos la esperanza de la vida eterna. Gloria a Dios. Sea que seamos del Señor, que vivamos, que muramos, somos del Señor. La muerte de sus santos es agradable a los ojos de Dios. Por tanto, no tenemos que tener temor a la muerte, porque el Señor tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene potestad, Él es el que tiene potestad sobre todas las cosas. A veces no alcanzamos a visualizar la grandeza de nuestro Dios, la grandeza del Dios que nosotros servimos. Dios es más grande que los problemas, Dios es más grande que cualquier situación que estemos viviendo. Escribe estas cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El candelero significa la iglesia. ¿Qué más? Los ángeles de esas iglesias son precisamente los pastores, los líderes que Dios ha puesto en cada iglesia. Pero yo voy más allá, porque aquí estamos terminando ya este primer capítulo de Apocalipsis. El candelero es cada hogar que tiene a Jesús como centro, como su trono, donde Jesús es el que rige la familia. Por tanto, entonces, ese candelero que somos cada uno de nosotros, tenemos que encenderlo. ¿Con qué? Con la palabra. Llénate de la palabra. Te levantaste, pon la radio, pon una prédica. Te levantaste, coge la palabra, empieza a orar. Llenas la atmósfera de tu casa, de tu apartamento, con alabanza, con adoración a Dios. Eso es llenar precisamente la atmósfera con la presencia del Señor y mantener esa lámpara encendida. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de leer, de escudriñar las Escrituras. Nos da la oportunidad de poder leer el Apocalipsis sin temor, sino con la guía tuya, Señor, a través del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea una llama que se encienda en nuestros corazones, que podamos tener, Señor, hambre y sed de ella, que podamos ir a la palabra, que tú nos des hambre por ella, que sintamos satisfacción por leerla, no leerla de manera religiosa, sino esperando que tú, Señor, nos hables a cada uno de nosotros. Te pedimos, amado Dios, que seas tú en cada hogar que nos ve, en cada hogar que nos sintoniza, Señor, que seas tú, Señor, encendiéndonos, restaurando el altar familiar en cada hogar. Te pedimos, Señor, que nos acompañes en este tiempo, que seas tú cuidándonos a cada uno de nosotros con la sangre preciosa de Cristo Jesús, que podamos ser en medio de este turbión, de esta peste, ser un pueblo que se levanta en oración, ser un pueblo que se levanta en clamor a Dios por estas naciones, por el mundo, ser un pueblo que enciende su lámpara, que entiende que es un tiempo de apercibirse, un tiempo de consagrarse al Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, mis amados hermanos, ustedes que están allí, seguiremos con este tipo de transmisiones juntos, leyendo y escudriñando las Escrituras. En esta ocasión pues estamos estudiando el libro del Apocalipsis. Les bendecimos a todos ustedes, sigan adelante, conságrense al Señor, busquen más del Señor y
Esperemos que todos estemos bajo la cobertura del Señor. Restauremos nuestro altar familiar. Restauremos el altar familiar en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones para todos. Chao, chao.